Buenas tardes, bienvenidos a esta sesión de infecciones y autoinmunidad. Estamos en compañía de la doctora Yamile Karina Chaucanes Bastidas. La doctora Yamile es médica de la Universidad Cooperativa de Colombia, es pediatra e infectóloga de la Universidad Nacional Autónoma de México, es máster en epidemiología de la Universidad CES y tiene un máster en VIH de la Universidad Rey Juan Carlos en Madrid, España. Doctora Chaucanes, muchas gracias por acompañarnos. Los dejo en compañía de la doctora. Muchas gracias, Ana. A comentarles acerca de los simuladores infecciosos de autoinmunidad en lesión del sistema nervioso central. La agenda que vamos a revisar es algo de inmunidad del sistema nervioso central, rol de las citoquinas en infecciones del sistema nervioso central, los síndromes neurológicos que se dividen en parainfecciosos y posinfecciosos, que están directamente relacionados con eventos que o están al tiempo o posterior a un evento de una infección que condicionan sintomatología neurológica del sistema nervioso central. En este contexto comenzamos hablando algo acerca de inmunidad del sistema nervioso central. Debemos tener en cuenta que a nivel del sistema nervioso central tenemos el parénquima cerebral, tenemos el líquido intersticial y tenemos el líquido cefalorraquídeo y las meninges. En ese contexto debemos tener claridad que a nivel del parénquima del sistema nervioso central no encontramos en condiciones de no infección a nivel del sistema nervioso central, es muy poco, son muy poca la cantidad de células que nos pueden apoyar durante el proceso de combatir un proceso infeccioso. De hecho, se espera que hayan menos de 10 células estrictamente en un líquido cefalorraquídeo. En este contexto, también la caracterización de estas células de ser adecuadamente presentadoras de antígeno no es igual que en otros tejidos del cuerpo. Por estas condiciones, a veces, o en la mayoría de ocasiones, la respuesta a nivel cuando ya el proceso infeccioso se instala a nivel del sistema nervioso central, es a veces mucho más complejo su manejo. En ese contexto, lo que sí le provee al sistema nervioso central de una barrera para defenderse de los procesos infecciosos son las capas o las meninges, las cuales sí disponen de una gran afluencia de leucocitos y demás que pueden ayudar a controlar el proceso infeccioso cuando se presente. En este contexto hay múltiples tipos de teorías en las cuales se condiciona que muy probablemente el sistema linfático cumple o desempeña un papel importante en este proceso de movilización de un antígeno cuando ese antígeno de esa bacteria o de ese virus que está ocasionando el proceso inflamatorio o infeccioso a nivel del parénquima salga de ese parénquima y se ponga en contacto con las meninges y con el líquido cefalorraquídeo, y en este contexto podemos hacer más visible a nivel de pruebas, como por ejemplo el citoquímico y el citológico del líquido cefalorraquídeo, y de alguna manera en estos tipos de estudios como las punciones lumbares nos permita orientar de alguna manera nuestras sospechas diagnósticas. En este contexto hay un estudio, como el que les presento en este momento, acerca del rol potencial de las citoquinas que nos permitan diferenciar un proceso infeccioso y un proceso no infeccioso. Todos los clínicos que han estado en contacto con este tipo de pacientes, en los cuales muy probablemente siempre se dice que la primera causa que se debe descartar en un paciente es de causa infecciosa. Lo primero que se descarta, el primer paso, el primer lugar en la escalera que hay que descartar en un paciente con características de una infección del sistema nervioso central, por ejemplo, cuando llama con fiebre y convulsiones, lo primero que hay que descartar es un proceso infeccioso, que usualmente en la mayoría de los casos es de origen bacteriano, viral y en algunos casos fúngico. En este contexto es fundamental, o el primer elemento diagnóstico que utilizan la mayoría de los médicos es la realización de una punción lumbar. ¿Sí? Esta punción lumbar usualmente la información que de alguna manera con más frecuencia nosotros observamos es si hay pleocitosis, la cantidad de proteinorraquia que hay y la glucorraquia que presenta ese líquido cefalorraquídeo, con el fin de tratar de orientar de alguna manera
cuál es la causa que está ocasionando la sintomatología en nuestro paciente. En ese contexto se realizó este estudio, donde a pesar de que la N fueron pequeñas para los diferentes eventos, y la mayor cantidad de los eventos fueron en procesos infecciosos y autoinmunes, podemos ver en esta tabla, en términos generales, que los intervalos de confianza son muy amplios. En ese contexto, por ejemplo, en los casos de los procesos infecciosos, podemos tener desde 0 células, como por ejemplo en las infecciones del sistema nervioso central por paraecovirus, ¿sí? Hasta inclusive 511 células, donde hay una franca pleocitosis, probablemente predominio mononuclear, predominio de polimorfos. En este contexto, claramente el intervalo de confianza es muy amplio, entonces yo no puedo determinar, decir 29 tiene que ser la media de, es un valor muy, que no nos sirve pues, estrictamente para determinar, en este caso, un valor estricto. A nivel de las proteínas, el intervalo también es amplio, por ejemplo, 19 a 910. Entonces, en el procesos infecciosos hay que tener claridad muy claro a nivel de qué tipo de proceso infeccioso yo sospecho, si es un proceso infeccioso viral, si es un proceso infeccioso bacteriano, si es un proceso fúngico o inclusive micobacteriano, que sea una tuberculosis meningia. Y en esos casos es donde yo usualmente voy a encontrar proteínas por encima de 200. En el caso de infecciones, sobre todo principalmente las bacterianas, es donde yo voy a encontrar que la glucosa base va a encontrar por debajo de 40 o por debajo de un tercio de la glucosa en sangre. Es muy importante que durante el evento, cuando se realiza la punción, se realice un dextroxis o una glucosa sérica con el fin de lograr comparar estos dos eventos. En el caso de tumores, hace la referencia, tenemos gliomas, que solo fueron 3, y linfomas. En este caso vemos también que los intervalos de confianza son muy amplios y no nos permitirían de alguna manera que el citoquímico nos pueda orientar. En el caso de los linfomas, de igual manera, fueron 6 casos, y miramos que en este caso, solo si el conteo de células está lo más cercano, que puede ser el intervalo de 0 a 25, que puede ser siguiendo amplio, pero no es tanto como en los otros casos. En los casos de los eventos autoinmunes específicamente, miramos también que esos intervalos de confianza son amplios. Entonces, si bien los líquidos cefalorraquídeo es una alternativa que nos puede orientar hacia qué tipo de proceso infeccioso es, claramente requerimos de otro tipo de estudios, como por ejemplo los cultivos, el cultivo de líquido cefalorraquídeo, que es fundamental para determinar un proceso infeccioso bacteriano o fúngico, o un proceso de una tuberculosis meningia, necesito un cultivo específico, que es el cultivo para Mycobacterium tuberculosis, y realizar estudios con PCR, por ejemplo, el genotype para Mycobacterium tuberculosis, o si en algunas instituciones ya cuentan con tecnología, como son las PCR anidadas, que son los paneles de Finland-Rhine meningios, pues son unas muy buenas alternativas, las cuales pueden establecer en el término de 1 hora o 2, el posible agente etiológico que está ocasionando o se relaciona con el proceso infeccioso que mi paciente tiene, en la claridad que este tipo de herramientas permiten hacer diagnósticos bacterianos, virales y fúngicos. En este contexto todavía aún es desconocido de alguna manera si nos buscamos orientar nuestro análisis claramente en instituciones donde hay disponibilidad de poder testear y de cuantificar la cantidad de este tipo de sustancias. De alguna manera, como son las citoquinas, esto puede llegar a orientar de alguna manera el proceso infeccioso que nuestro paciente está presentando. Entonces podemos determinar si es infeccioso, si hay mayor claridad, sobre todo interferón, o podemos encontrar IP10, CXL10 por encima de 2083 picogramos por mililitro. Usualmente la causa del aumento de citoquinas en ese paciente es de origen infeccioso, ¿sí? Y a su diferencia, puede diferenciarlos entre un proceso viral o un proceso que sea de características bacterianas, fúngicas o protozoarias, cuando mido el MDCL CCL22, que se encuentra por encima de 390.3 picogramos por mililitro. Es en el contexto, en aquellas instituciones que pueden llegar a medir este tipo de análisis. En los casos no infecciosos, cuando yo sospecho acerca de que sea un glioma, un linfoma o un proceso autoinmune, con la cuantificación de interleuquina 8 me puede de alguna manera direccionar a que el proceso que mi paciente presenta es un proceso como los gliomas. Sin embargo, si yo no encuentro ninguna de estas dos, la interleuquina 18 está por debajo de estos valores, usualmente puedo relacionarme con un proceso linfoma o un proceso autoinmune, y si tengo la posibilidad de medir
GF mayor de 12.43 picogramos por mililitro, en ese caso me estaría directamente relacionando por linfoma. Entonces, en instituciones en las cuales pueden medir o cuantificar la cantidad de citoquinas, este tipo de análisis pudiera llegar a orientar de alguna manera a que me pudiera ayudar a diferenciar entre un proceso infeccioso y un proceso no infeccioso. Sin embargo, en la mayoría de las instituciones pues no se cuenta con este tipo de herramientas. Lo que hay claridad es que lo que se condiciona usualmente un proceso infeccioso es que genera productos que son tóxicos para todo el sistema neuronal a nivel del sistema nervioso central, que puede condicionar eventos tanto parainfecciosos como posinfecciosos. En este contexto, los síndromes neurológicos se dividen en parainfecciosos y posinfecciosos y relacionados con la vacunación o después de la vacunación. En el caso de los parainfecciosos son aquellos que se presentan rápidamente posterior al inicio del evento infeccioso, y claramente los posinfecciosos o después de la vacunación son después del evento que generó el proceso inflamatorio a nivel del sistema nervioso central en algunos casos. En el caso de los parainfecciosos, tenemos la primera reporte a nivel de 1956 por Miller, Stanton y Gibbons, donde iniciaron a relacionar síndromes neurológicos relacionados con eventos de infecciones por paperas. En 1999 se relacionó polio, posteriormente enterovirus, y en este momento sí se están relacionando eventos relacionados con SARS-CoV-2. ¿Qué tipo de lesiones podemos encontrar a nivel del sistema nervioso central relacionadas con SARS-CoV-2? Podemos encontrar eventos relacionados con delirio, crisis convulsivas, eventos cerebrovasculares y encefalomielitis y demás, encefalomielitis o encefalomielitis aguda diseminada. En los casos posinfecciosos y después de la vacunación, en estos casos, en 1956, Charles Poser hizo una revisión y encontró que en los casos posinfecciosos, los primeros hallazgos desde el punto de vista patológico iban relacionados con inflamación vascular perivenosa que afecta a la mielina de las diferentes neuronas y que es lo que condiciona la sintomatología relacionada con el evento infeccioso viral previo. Usualmente, la mayoría de las veces se relaciona con procesos virales, en su mayoría, siendo varicela y rubiola, como les usualmente se relacionan con estos eventos. En niños, evidentemente, es mucho más frecuente todos los problemas de las ataxias posinfecciosas, los eventos de laberintitis posinfecciosos y demás, usualmente simplemente relacionados con problemas respiratorios virales que pueden ser para influenza, virus sincitial respiratorio. Los pacientes pueden llegar a presentar este tipo de sintomatología directamente poco tiempo después del proceso infeccioso. En el caso de todos los virus de la familia Flaviviridae, como fiebre amarilla, encefalitis de San Luis, la encefalitis japonesa, el dengue y chikungunya, también hay reportes similares de presentar el evento de infecciones y 2 o 4 o 6 semanas después presentar un compromiso del sistema nervioso central. En estos casos, lo que más se ha reportado son sintomatología como encefalomielitis aguda diseminada, neuritis óptica, oftalmoplegia y en algunos casos directos de mononeuropatía. Para el año 2015 hay que recordar que nosotros aquí en Colombia tuvimos un bastante número de casos relacionados con Zika. Entonces, esta infección, que es una arbovirosis, se caracteriza porque este virus puede presentar los dos eventos, o sea, puede presentar eventos parainfecciosos y puede presentar eventos posinfecciosos. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Por ese motivo, aquí tengo algunas imágenes. Zika específicamente es un arbovirus de la familia Tobacco y hasta el momento se han reportado 6 casos de encefalomielitis, de los cuales 5 solo han presentado encefalomielitis y 1 ha tenido una encefalomielitis aguda diseminada. Estos casos, los que están reportados en la literatura, son de República Dominicana y Brasil. En el caso en Brasil específicamente, Da Silva y sus colegas encontraron que el 50% de los casos de encefalitis tenían también o se acompañaban de síntomas de nervio periférico, neuromusculares, que acompañaban el proceso de la encefalitis. De igual manera, también encontraron que a nivel de las imágenes de resonancia y demás, encontraban un realce de los nervios craneales en resonancia nuclear magnética, que en algunos casos se hacía evidente con eventos o sintomatología
patología similar a disfagia y parestesia a nivel del facial. En este caso, estas imágenes de resonancia nuclear magnética se tratan de una paciente de 18 años que viajó a República Dominicana y posterior a regresar de República Dominicana, ella empezó a presentar un exantema maculopapular a nivel de tronco y extremidades, seguido de astenia y malestar general. Por este motivo consultó a su centro de salud, su hospital más cercano, y ahí se le realizó una PCR para Zika y la PCR fue reactiva, fue positiva. Y la paciente tuvo aparentemente una evolución clínica favorable posterior al evento de Zika. Sin embargo, 6 semanas después, la paciente inició con pérdida de la movilidad y la fuerza de miembros inferiores, que fue ascendente. En ese contexto se hicieron diversos estudios. Se le hicieron estudios en líquido cefalorraquídeo. De hecho, el líquido cefalorraquídeo se le corrió 2 veces serología para Zika, IgG y IgM, y en los 2 casos el reporte de serología fueron negativos. También se corrieron PCRs para Zika en ese momento y también fueron negativas, pero debido al antecedente de haber presentado Zika hace 6 semanas y de las lesiones que se presentaron tanto a nivel de la resonancia, que podemos visualizar acá arriba en la imagen A, que se visualizan como hiperintensidades, a nivel de la sustancia blanca y gris, comprometer las 2 sustancias, y a nivel medular también se encontraban áreas compatibles con desmielinización. En ese contexto se condicionó como un evento relacionado con Zika y se dejó como una patología secundaria posinfecciosa al evento de infección por Zika. En ese contexto, ahorita que nos encontramos en pandemia específicamente, debemos tener claridad que también en el caso de las infecciones por SARS-CoV-2 específicamente, podemos encontrar y debemos tener claridad que el 37% de los pacientes tienen complicaciones neurológicas secundarias a esta infección por SARS-CoV-2. Y la clínica que estos pacientes pueden prestar es muy diversa. De hecho, pueden presentar desde encefalomielitis diseminada aguda, eventos de desmielinización, esclerosis múltiple. Hay que recordar que específicamente en esclerosis múltiple se ha encontrado una relación con el virus de Epstein-Barr, y en aquellos pacientes que tuvieron de alguna manera una infección con el virus de Epstein-Barr durante la infancia, se relaciona con 10 veces mayor posibilidad de presentar esclerosis múltiple cuando sean adultos. Y en los casos de aquellos pacientes que sí hicieron un evento florido de mononucleosis infecciosa relacionada con virus de Epstein-Barr, pueden tener 20 veces mayor probabilidad de presentar más adelante esclerosis múltiple. También en el caso ya de SARS-CoV-2 pueden presentarse también con neuritis óptica y encefalitis. En estos casos se hace diferenciación en cuanto si se caracteriza por presentar condición central o de foco periférico. Cuando presentamos de origen central, las condiciones que usualmente se relacionan, porque aquí hay que tener claridad que el principal factor que condiciona SARS-CoV-2 relacionado con todo el evento de daño endotelial y demás, y ya conocemos las diferentes etapas en las cuales condiciona enfermedad del SARS-CoV-2, se condicionan eventos de hipoxemia. Entonces, muchas de la sintomatología está de alguna manera también relacionada por la hipoxemia y podemos encontrar cefalea, mareos, alteración de la conciencia, encefalopatía, delirio, confusión global, síncope, convulsiones, dificultades para caminar, eventos cerebrovasculares, encefalitis y eventos de autoinmunidad posinfecciosa. Dentro de las periféricas sí ya están relacionadas con lesiones de pares craneales, eventos de síndrome de Guillain-Barré, que como ya conocemos es también multifactorial, están ahí relacionadas bacterias como Campylobacter jejuni, Mycoplasma y también múltiples por efectos postvacunales, como por ejemplo relacionados con la vacuna del papiloma humano y con algunos casos de vacuna vacuna de infección de vacuna de influenza. Y de muchos otros tipos virales como citomegalovirus, podemos encontrar Epstein-Barr, relacionados con el proceso, es un evento multifactorial. Y lesión muscular similar a la miositis en los casos de SARS-CoV-2. En estos eventos, en todos los eventos que se han estudiado con respecto a síntomas neurológicos relacionados con pacientes positivos para SARS-CoV-2, se ha encontrado que los líquidos cefalorraquídeos usualmente son normales.
y que puede haber pleocitosis, pero pueden estar completamente normal y puede haber algo de elevación de proteínas, pero lo más usual es que su reporte sea normal. A nivel de las tomografías, usualmente se puede encontrar algo de realce leptomeningio y en aquellos en los que se les ha realizado estudios de electroencefalogramas, lo que se encuentra es el lentecimiento difuso con o sin ondas trifásicas, ¿sí? Y hay hasta el momento un reporte de una encefalopatía necrotizante aguda, que es de esta paciente que vemos aquí, es una paciente de 23, de donde vemos esta resonancia, es una paciente de 23 años, la cual consultó por un evento súbito de cefalea y de crisis convulsivas, por lo cual consulta al hospital y en este lugar se le realizan diversos estudios, entre esos se le realiza la prueba para SARS-CoV-2, la cual se reporta positiva, y al evaluar, al realizar estudios adicionales, se encuentran imágenes también de hiperintensidades que complementen tanto sustancia gris como sustancia blanca en las diferentes cortes de la resonancia nuclear magnética. En este contexto, en general, la encefalopatía necrotizante aguda es más frecuente en niños, ¿sí? Y en pacientes adultos es un poco rara la presentación de esta encefalopatía, y las características se caracterizan por una encefalopatía aguda, crisis convulsiva, un nivel reducido de conciencia y un rápido deterioro neurológico. Usualmente, el principal debutante o evento causal de esto son los agentes infecciosos de características virales y tiene una tasa de mortalidad alta que es del 30%. Y los hallazgos a nivel de la resonancia nuclear magnética son diversos, como por ejemplo afectación simétrica, multifocal, característica de la sustancia blanca y gris, que puede afectar cualquier parte del sistema nervioso central, por ejemplo el tálamo, sustancia blanca periventricular, la cápsula interna, el putamen, el tegmento del tronco encefálico y el cerebelo, con afectación talámica en la mayoría de los casos. Listo. Eso era todo lo que tenía preparado para el día de hoy. Supremamente interesante. Estoy revisando las preguntas de las personas. Bueno, doctora Yamile, en reumatología hemos notado cómo la infección por SARS-CoV-2 es más severa o tiene más complicaciones en pacientes con ciertas enfermedades, específicamente pacientes con lupus y con vasculitis sistémica. Sin embargo, dentro de las cosas que usted nos mencionó, me parece muy interesante saber que la infección por coronavirus también puede producir alteraciones inflamatorias del sistema nervioso central. ¿Cómo consideraría usted que es una forma objetiva para diferenciar entre manifestaciones neuropsiquiátricas de lupus por actividad de la enfermedad o manifestaciones inflamatorias por la infección de coronavirus en estas pacientes? Sí, es una pregunta difícil, Ana María, por la siguiente razón en específico, que si bien al SARS-CoV-2 estamos en ese proceso de conocimiento continuo, porque es un proceso infeccioso que de alguna manera pues nos ha cambiado el año 2020 en términos generales, su presentación es muy diversa y en ese contexto podemos ver que no está muy claro de alguna manera si, por ejemplo, los pacientes que presentan delirios o procesos encefalopáticos están directamente relacionados con un proceso de autoinmunidad relacionada con la respuesta al SARS-CoV-2 o están directamente relacionados con un proceso hipóxico secundario al diverso compromiso de los diferentes órganos en estos pacientes, porque usualmente, aunque hay las presentaciones que les comenté de los pacientes en general por SARS-CoV-2, ellos no tenían un cuadro respiratorio presente, eran más que nada sus eventos relacionados, por ejemplo, hubieron pacientes que de hecho debutaron con accidentes cerebrovasculares y entonces en esos casos, sí, y son adultos mayores, entonces en esos casos dice, o la paciente se relacionó con eventos
relacionados, esperados como la enfermedad crónica, porque lamentablemente sí es algo que es muy cierto, es que la pandemia de alguna manera hizo que aquellas enfermedades crónicas perdieran sus seguimientos y controles y de alguna manera debutaran en las complicaciones que se buscaban controlar mediante el acceso frecuente a la atención en salud. Entonces, en ese contexto, yo creo que todavía con SARS-CoV-2 nos falta mucho por aprender, ¿sí? Y que algo que nos permita de una manera clara diferenciar si es por actividad lúpica o si es por el SARS-CoV-2, lo que siempre está claro es que los procesos infecciosos son los que prenden al lupus. Entonces, usualmente, cuando yo tengo un paciente con que lo tenía estable o que inicia o que me debuta con un proceso, con un neurolupus específicamente, siempre tengo que descartarle una causa infecciosa que sea la razón que me haya de alguna manera prendido ese lupus y me esté haciendo mayor compromiso y me haya empezado a presentar aquellos datos de compromiso del sistema nervioso central. Sí, doctora, tiene razón. Todavía estamos aprendiendo muchísimo en Sí, esta pandemia y con autoinmunidad hay muchas cosas inciertas. Tenemos sí. otras preguntas, doctora. Nos preguntan sobre la importancia de la infección por listeria y citomegalovirus como simuladores de vasculitis en sistema nervioso central. Si existe de pronto algún factor predisponente para estas infecciones o alguna forma clínica o paraclínica para identificar la infección versus vasculitis del sistema nervioso. En esos dos casos, bueno, en caso de listeria monocitógenes, la gran barrera que a veces tenemos es el diagnóstico, ¿no? Porque usualmente hay que tener claridad que la listeria monocitógenes es un microorganismo que nosotros lo denominamos fastidioso, en el sentido de que es un microorganismo que su crecimiento no es fácil a nivel de los diferentes cultivos usuales. De hecho, la mayoría de las veces su diagnóstico se tiene que realizar mediante, por ejemplo, en aquellos lugares donde dispongan de PCRs anidadas, como por ejemplo el panel de Finlay, puede ser una gran alternativa porque sí está listeria monocitógenes dentro de su, están de los distintos microorganismos o patógenos que busca, ¿sí? Es a veces el listeria, lamentablemente, se transforma en un diagnóstico de descarte. Claramente los eventos usualmente de pacientes que tengan infección del sistema nervioso central por listeria, siempre es un paciente con algún tipo de inmunocompromiso, ¿sí? Ya sea usualmente en paciente pediátrico es paciente desnutrido o que tenga algún tipo de inmunodeficiencia que pueda ser celular o humoral, ¿sí? Pero usualmente paciente con listeria, con una infección del sistema nervioso central por listeria monocitógenes, tiene algún grado de inmunodeficiencia y debe estudiarse. En el caso específico de citomegalovirus depende de la edad, ¿no? Ahí hay que tener claridad que, por ejemplo, en el caso de los pacientes eminentemente pediátricos, hay que hacer la diferenciación si se trata de un proceso congénito, si se trata de un proceso postnatal, si está relacionado con algún proceso de transfusión o demás, o si está directamente relacionado con un proceso de una inmunodeficiencia que le condiciona el evento. Hay que tener claridad que la mayoría de los eventos, por ejemplo, explícitamente el citomegalovirus, es como de las infecciones más frecuentes en pacientes pediátricos, solamente en el evento de que ingresan a un jardín, ¿sí? El evento de transmisión es por manejo de fomites, de manos, orina, ¿sí? Cuando se realiza el cambio del pañal y demás, que de alguna manera pueden condicionar, ¿sí? Mayor riesgo de más fácil adquisición, si así se quiere ver. Y específicamente desde el punto de vista de diagnóstico a nivel de citomegalovirus, usualmente nosotros nos ayudamos de otro tipo de herramientas como es visualizar a nivel del fondo de ojos si se encuentran cambios a nivel de retina, que nos pueden de alguna manera orientar y a nivel del TAC o de la resonancia, dependiendo de la disponibilidad de en las diferentes instituciones, podemos encontrar diferentes cambios a nivel de nivel del sistema nervioso central, como podemos encontrar algunas calcificaciones o demás. Usualmente, en estos casos, los pacientes, dependiendo de la edad, ¿no? Porque si se trata de pacientes menores de 18 años, de 18 meses, perdón, siempre pedimos cargas virales, ¿sí? Pero si son mayores de 18 meses en específico, en esos pacientes sí podemos de alguna manera que las serologías nos ayuden. Pero evidentemente las indicaciones son realización de carga viral, como para hacer el diagnóstico de la infección por citomegalovirus y en ese caso poder establecer un manejo
si el paciente lo requiere y determinar si en realidad lo requiere, ¿no? Porque a veces salen cargas virales positivas y dicen, no, hay que resuministrar el tratamiento. Entonces, todo depende del paciente y los síntomas en general que pudiera llegar a presentar, pero son infecciones que usualmente cuando ya comprometen el sistema nervioso central, siempre se debe sospechar alguna falla a nivel del sistema inmunológico, ya tanto celular como umbral. Sí, yo he visto eso y no sé qué opinión tenga usted, doctora, sobre el nivel de carga viral que debe ser suficiente para iniciar tratamiento, porque no todo paciente con carga viral Ajá. positiva eventualmente necesita el tratamiento antiviral. ¿Usted cómo considera dar tratamiento en esos pacientes? ¿En qué punto? Pues depende. Usualmente, si usted solamente tiene acceso a las cargas virales en sistema en las séricas, usualmente solo las tratamos cuando son por encima de 200 copias y cuando tenemos claros datos de enfermedad relacionada con citomegalovirus, ¿no? Porque hay que tener claridad en ese sentido. Hay dos condiciones, una cosa es la infección y otra cosa es la enfermedad, ¿no? Y nosotros tratamos citomegalovirus cuando presentan datos clínicos compatibles con enfermedad. ¿Sí? Entonces ahí es donde hay que hacer esa diferenciación, porque en el caso de la infección es que sí, el virus está ahí, pero no me está generando ningún evento, no me está presentando datos clínicos o datos de que me tiene alguna infección de un órgano blanco en específico. Pero ya cuando me causa enfermedad, cuando yo tengo, supongamos, un paciente que tiene encefalitis, tengo hepatitis, tiene neumonitis, pues claramente están relacionados con citomegalovirus, pues en algunos casos cuando, por ejemplo, solo tengo neumonitis y hay la posibilidad de hacer una biopsia de pulmón y yo miro inclusiones citoplasmáticas compatibles con CMV, pues es claro, es cuando hay pues acceso a todo el recurso, me puedo ayudar de más parámetros que me pueden apoyar la necesidad, pero solamente usualmente se trata cuando ese CMV me está causando enfermedad y usualmente cuando es mayor de 200 copias. Sí, doctora, muy interesante porque ese es un escenario clínico muy complejo para nosotros, ¿no? Ese paciente que tiene compromiso, por decir algo, hematológico, Ajá, también. pulmonar y de sistema nervioso central y una enfermedad autoinmune activa con una carga viral de Sí, citomegalovirus positiva. A veces sí. buscar las inclusiones citoplasmáticas en la biopsia de algún tejido comprometido nos ayuda muchísimo a dirigirse hacia Sí, inmunosupresión o antiviral. sí, y el tiempo, ¿no? Porque, o sea, uno no puede tener 15 días o no sé, 8 días, yo creo que en el mejor de los centros se puede demorar la patología a esperar a ver las inclusiones citoplasmáticas muchas veces, sino que tiene que tomar decisiones en agudo. Y mientras controle el punto de vista infeccioso, muy probablemente usted va a poder controlar su lupus, ¿sí? Pero si Sí. no controla lo infeccioso, no va a poder controlar el lupus, a pesar de que el evento, porque lo que está de alguna manera activando toda la respuesta inflamatoria y demás es el proceso infeccioso. Entonces siempre se debe dar predilección al manejo de este tipo de eventos para posteriormente continuar con el manejo del lupus. Sí, sí, doctora, muchas gracias. Me aclara cosas para la clínica muy interesantes. Tenemos una última pregunta. Doctora Yamile, ¿usted dentro de lo que ha revisado ha encontrado que hay algún tipo de tratamiento inmunosupresor que se relacione más con infecciones del sistema nervioso central? Pues estrictamente dentro de los tratamientos hay que tener que la mayoría de los tratamientos biológicos de alguna manera condicionan algún grado de inmunodeficiencia, ¿sí? O de supresión que hace susceptibilidad a que esos pacientes pueden presentar cualquier tipo de evento. Hay que tener claridad en el sentido de que usualmente estos pacientes, por eso es tan importante hacerles esa valoración previa a la administración del biológico con la intención de determinar si hay la posibilidad de que tenga algún tipo de infección oportunista que yo pueda identificar, de alguna manera tratar de controlar previo a la administración del biológico y de esta manera que no se me... Usualmente, por ejemplo, infección por Mycobacterium tuberculosis, que es lo típico. Siempre antes de administrar cualquier tipo de biológico, yo tengo que descartar infecciones como Mycobacterium tuberculosis, toxoplasma, todo lo que es los otros tipos de infecciones virales que me pueden condicionar de alguna manera, que al inmunosuprimirlos me condicionen eventos relacionados con ese proceso viral, inclusive hasta pueden desencadenarse bacteriemias endógenas que en el contexto de que nosotros somos biomas andantes, ¿sí? O sea, tenemos múltiples microorganismos a nivel del cuerpo que están tanto en cavidad oral como en intestino, en colon y demás,
el hecho de que yo suministre algún tipo de medicamento inmunosupresor me puede condicionar a que esos pacientes, solamente con el hecho de masticar, lavarse los dientes, hacen bacteriemias que me pueden condicionar procesos infecciosos sistémicos, que los cuales es muy importante explicárselos a los pacientes a veces, porque a veces ellos desconocen este tipo de situaciones, y cuando se presenta la complicación, usualmente les genera más ansiedad y más desesperación, se puede decir de alguna manera, de los familiares, porque condicionan eventos usualmente también, en su mayoría son infecciones de características oportunistas, como Pneumocystis jirovecii, Mycobacterium tuberculosis, ¿sí? Las que usualmente, y todo lo que tiene que ver con la aspergilosis y demás, que están relacionadas con procesos relacionados con la inmunodepresión relacionada con el medicamento. Sí, doctora, muy importante eso que nos acaba de decir, sobre todo que nosotros tendemos a pensar que la inmunosupresión que más conduce a infecciones tal vez la terapia biológica, pero probablemente, por ejemplo, los glucocorticoides por El encima de esteroide. las intermedias pueden producir tantas o más infecciones que la terapia biológica, ¿no? Entonces, Sí, hay que y por pensar la continuidad, ajá, y en... por la duración. Ajá, por la duración y la predilección usualmente en pacientes que tienen corticoterapia son infecciones fúngicas, ¿sí? Del tipo aspergilosis. Y usualmente el mayor inconveniente que tenemos con esos pacientes, o bueno, aquí ya de manera local, en Pasto, es el diagnóstico, ¿sí? Porque usualmente no contamos con los medios para lograr obtener, hacer aislamientos, cultivos, y hacer pruebas, por ejemplo, como galactomananos, o hacer pruebas específicas de biopsias en las cuales se le realicen tinciones adecuadas para identificarlos, porque a veces los tratamientos se suministran de manera empírica sin realizar un tratamiento dirigido, porque no hay la disponibilidad a veces de los medios para identificarlos, aislarlos y por lo menos darle un tratamiento dirigido, y ahí es donde se relaciona mucho con las fallas terapéuticas. Sí, yo creo que de pronto en el campo de la oncología y la hematología hay de pronto protocolos un poquito más claros en cuanto al tratamiento y la búsqueda activa de infecciones en esos pacientes, en ese grupo de inmunosuprimidos. Nosotros en reumatología cada vez tenemos cosas más claras en cuanto a ciertas infecciones, pero sí siento que, por ejemplo, ese tema que usted nos cuenta de las infecciones fúngicas es algo que vemos, pero rara vez buscamos. Entonces, sí. Sí, usualmente, ajá, es que usualmente lo que pasa es que no se buscan, es lo que pasa usualmente, ¿sí? O sea, lo que pasa usualmente es que no se buscan, y ya cuando el paciente presenta no una evolución clínica esperada a los manejos usuales, entonces ya se empieza a buscar más y se hacen estudios adicionales, pero siempre hay que contar con la infraestructura para que aquellas pruebas que se tomen se puedan procesar, porque a veces simplemente se solicita, pero como que no se asegura de que se realice el procedimiento, y eso es como lo bastante grave, porque con el diagnóstico es más difícil tratar, ¿sí? Porque en lo empírico muchas veces podemos estar equivocados y seguimos al paciente manteniéndolo con un tratamiento el cual no lo beneficia. Bueno, doctora, podríamos quedarnos aquí toda la tarde hablando de autoinmunidad, pero creo que ya es hora de pasar al receso. Yo le agradezco inmensamente por este esfuerzo. Quisimos ir a Pasto, a su ciudad, Sí. que además es hermosa, es acogedora, Sí. pero bueno, en 2 años nos vamos a ver allá. Esperemos Sí. contar también con su presencia en nuestro congreso. Claro que sí. Tu charla muy interesante, la discusión muy educativa, de verdad me llevo conceptos muy precisos para mi práctica como reumatóloga. Nuevamente, muchas gracias por su tiempo, por su dedicación. Muchas gracias por ustedes también por hacer ese tipo de cursos que yo creo que son muy positivos para la región. Ojalá después de todo esto puedan visitarnos y conocer nuestra ciudad. Claro que sí, muchas gracias. Yo les tengo una información a las personas que están conectadas.
Desafortunadamente hoy el doctor Carlos Saavedra no nos pudo acompañar, pero la charla de él se va a trasladar para el domingo a las 11:40 de la mañana en el Salón 1, para que todos estén pendientes, por favor, de conectarse. Los invitamos a visitar la muestra comercial. Recuerden que nuestros aliados comerciales han estado muy pendientes de la Asociación Colombiana de Reumatología y tienen información muy interesante para nosotros también en la muestra. Con esto damos fin a esta primera sesión de la tarde en el curso de actualización de imágenes diagnósticas. Les mando un saludo grande a todos y en el receso aprovechemos para ir a la muestra.